Un saludo para todos mis estimados amigos, consiervos. Serie de Éxodo, lista, arrancamos el día de hoy. Qué bendición el poder compartir acerca de esta palabra maravillosa que Dios tiene para nosotros. Segundo libro de la Biblia, segundo libro que escribió Moisés. En este libro vamos a encontrar unos puntos específicos que nos van a acompañar a lo largo y ancho de nuestro caminar en el estudio de la palabra de Dios. El ideal, la manera más importante para poder estudiar Éxodo es haber estudiado el libro de Génesis con anterioridad, ya que Éxodo es una continuación de este libro que tiene 50 capítulos. También no va a haber una mejor forma de entender la Biblia de una manera correcta si no estudiamos previamente el libro de Éxodo. 40 capítulos llenos de adrenalina, milagros, prodigios, órdenes, leyes, mandamientos, todo lo que debe de regir aún nuestra vida. Aquí miraremos, brevemente te diré 8 puntos que vamos a analizar, que los vamos a escudriñar, los vamos a desmenuzar. Punto 1, el pueblo de Dios está esclavo y ya necesita ser rescatado. Ahí está la pasión de nuestro Dios por liberarnos. Punto 2, Dios va a levantar un poderoso líder para que ese hombre vaya y saque a su pueblo. Va a ser el instrumento que Dios va a usar, que este es Moisés. Punto 3, Dios le da una revelación poderosa a este hombre por medio de una zarza que ardía y no se consumía. Punto 4 que vamos a ver en esta maravillosa serie son las plagas que Dios trajo sobre Egipto, donde movió toda la naturaleza en su soberanía. Punto 5, estudiaremos y analizaremos la institución de la Pascua, que es algo que son las fiestas de los judíos. Punto 6, la salida de Egipto con gran riqueza, con gran bendición y con gran poder. Punto 7, vamos a analizar los mandamientos uno por uno y la ley que Dios le da al pueblo por medio de Moisés en el monte del Sinaí. Y punto 8, estaremos viendo la construcción del tabernáculo con todos sus muebles y con todas las indicaciones que Dios les dio. Bueno, entonces vamos empezando por saber dónde estaba hasta este entonces la familia de Jacob. Se termina Génesis, ellos están ahí en Egipto. Acuérdense que ellos llegan porque José sabiamente interpreta aquel sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas. Bueno, ellos se quedan ahí en un estado de amistad. El faraón está agradecido y él quiere mantener contenta, feliz a la familia de José. Le dan un lugar que se llama Gosén. Este lugar está en la frontera entre Canaán y Egipto. Ellos están ahí. Además que era bueno para los egipcios estar lejos de ellos porque ellos eran pastores de ovejas y a los egipcios se les hacía una abominación mezclarse con los extranjeros. Eran muy racistas, se creían superiores. Entonces era la mejor forma el estar lejos. También para Dios, dentro de su sabiduría, Dios saca al pueblo de Canaán. Este pueblo le gustaba mucho mezclarse con otras naciones, a los egipcios no, y Dios quiere mantener una nación pura, un linaje puro para hacer sus planes con ellos. Entonces Gosén está cerca de Canaán, ¿no? La hambruna los había llevado entonces a vivir ahí y por eso ya en el libro de Éxodo ellos están establecidos como una familia. Habían pasado ya muchos años. Recordemos que el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas que desde que Dios le hizo el pacto con Abraham, Génesis 12, debían de pasar 430 años hasta que ratificara la ley con Moisés. Entonces entendemos que ya habían pasado 286 años hasta la muerte de José y todavía faltaban 144 años en Egipto, que era lo que realmente duró la esclavitud. También es bueno recordar, si por ahí puedes ver los videos de cronología de la Biblia que hemos subido, 64 años hay entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés. Recordemos que Moisés vivió 120 años, pero 40 años antes de su muerte Dios le dio la ley cuando tenía 80 años, ¿no? Aproximadamente José, cuando hacemos una cronología con datos de la Biblia, murió en el 1631 a.C. y Moisés nace en el 1567 a.C. Estamos hablando del siglo XVII a.C. Entonces, ¿quiénes entraron con Jacob en Egipto? Estos son los nombres. Abre tu Biblia, Éxodo capítulo 1 y miraremos 10 versículos en este primer video. El primero que nos menciona es Rubén. Rubén es el primogénito
de Jacob, es su primer hijo, es aquel muchacho que encontró las mandragoras, ¿se acuerdan? Aquel fruto que tenía algunas, que según ellos tenía propiedades para la fertilidad. Él es el mismo que había tratado de rescatar a José cuando lo querían matar, y también es el que subió al estrado de su padre cuando se envileció por estar en una relación sexual con Bilha. Entonces perdió todos los honores de su primogenitura. Dentro de estas 70 personas que entraron con Jacob están también los hijos de Rubén, que es Anog, Falu, Esrom y Carmi. Otro personaje que entró con ellos también es Simeón. Y hasta ese entonces, ¿qué conocemos de Simeón? Bueno, pues que era un hombre fiero que mató a los siquemitas cuando violaron a Dina, su hermana, y el mismo Simeón que José dejó prisionero cuando fueron por su hermano Benjamín. Los hijos de Simeón eran Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. 7 personas. Otro de los personajes que entra con Jacob a Egipto es Leví, que es el hombre que se unió a su hermano Simeón para matar a los siquemitas y que era el bisabuelo de Moisés, del que estaremos hablando durante todo este libro. Y los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari, 4 personas. También Judá entró con su padre Jacob. Acuérdense que Judá, él le había negado a su tercer hijo, a Tamar, se le habían muerto los 2 primeros y se lo negó. Entonces, como era la costumbre, la cultura, ella lo tuvo que engañar vestida de prostituta y tuvo con ella 2 hijos que son Fares y Esrom. Después, cuando ya él enmenda su vida, Jacob le confía la vida de Benjamín para ir a buscar a José y más alimento, ¿no? Es el que intercede por Benjamín cuando le encuentran la copa en su costal, ¿no? Y es en el que es también profetizado que de su linaje saldría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Sus hijos fueron Onán, Sela, Fares y Sara, 6 personas, y también sus nietos entraron, que era Esrom y Amul. Otro de los personajes que entran también y que es muy importante conocerlos porque son cabezas del pueblo de Israel es Isaacar, que es hijo de Lea, y también entran sus hijos, que es Tola, Fua, Job y Sinrom. Zabulón también va dentro de este grupo, es otro hijo de Lea, y sus hijos son Seret, Elón y Jaalel. Benjamín también es el último de los hijos de Jacob, o es el más chico. Recordemos que cuando nace Benjamín muere su madre, y él es un hermano de padre y madre de José, y fue el que recibió un trato diferente. ¿Se acuerdan que cuando José les dio más comida y les dio vestidos por ser su hermano, ¿no? Dan, también hijo de Bilha, él también entra a Egipto, y su hijo fue Usim. Neftalí, también hijo de Bilha, hermano de Dan, él también entra con sus hijos, que es Jaseel, Guni, Geser y Silem. Otro que entra es Gad, hijo de Silpa, sus hijos Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli, 8 personas. Aser también iba en el grupo como cabeza de tribu, hijo de Silpa, sus hijos eran Imna, Isúa, Isui, Beria y Sera, sus nietos Eber y Malquiel, 8 personas. Y también vamos a contar a José el soñador, que así le decimos. Él ya estaba en Egipto cuando llegó su familia, y sus hijos son Efraín y Manasés. Bueno, son todas estas personas que le nacieron a Jacob, 70 son las que están ahí empezando esta nueva aventura. Algo muy importante para saber en este inicio del estudio de Éxodo es que con este pequeño grupo de hebreos, Dios haría un pueblo grande, inmenso, que después se llamaría el pueblo de Israel, por ser descendientes de Jacob. Recordemos que el padre de Jacob era Isaac y su abuelo era Abraham. Entonces, ¿cuál era el padre de la fe? Después Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Dice en el versículo 6 que murió José, sus hermanos y toda aquella generación, es decir, las cabezas de las familias, los actores principales. Llegó el final de sus días y ahora iban a ser sus descendientes los que iban a necesitar buscar a Dios en esta tierra ajena. Habían muerto las cabezas de las tribus, pero no había muerto la promesa que Dios tenía para ellos. Nosotros, hermanos, en este tiempo también debemos de vivir muy agradecidos por nuestras generaciones pasadas que nos han dejado un legado muy importante, en el cual nosotros no debemos de conformarnos, sino subirlos de nivel, que es lo que ellos debían de hacer. En el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es decir, la promesa de Dios en ellos se estaba cumpliendo.
dieron fruto en sus actividades, todo les estaba saliendo bien, estaban creciendo como nación. Dicen los historiadores que eran tan fértiles que las mujeres daban de 4 o 5 hijos a luz, de varios. Estaban muy fuertes, estaban creciendo en gran cantidad que quizás la tierra ya no les era suficiente. Entonces, por eso quizás había tanta comodidad, tanta seguridad, tanto bienestar que ellos pensaban que ya no debían de salir de ahí, a lo mejor ni lo anhelaban. Entonces es ahí donde ellos estaban cómodos, quizás optaron por quedarse ahí. Dice la Biblia que fueron fortalecidos en extremo. ¿Por qué Dios les había hecho fuertes a ese nivel? Bueno, porque solamente así podrían permanecer de pie cuando les llegara el proceso que era la opresión, la esclavitud. Solamente así se iban a poder mantener firmes. Eso es lo que nosotros debemos entender. En la fortaleza que Dios nos ha dado a los cristianos y que nos mantenemos de pie, debemos de saber que esa fuerza es para todo lo que Dios va a permitir que venga a nuestra vida, y el día que pase, mantenernos con la mano levantada. Entre tanto, dice la Biblia, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Cuando entendemos bien la palabra de Dios, sabemos que no es que no lo conocía de saber sus obras, sino que no lo consideraba. No le importaba el beneficio que habían obtenido de él, no le interesaba darle una buena hospitalidad al pueblo que ya estaba ahí. Entonces podemos ver también la mano de Dios al poner este gobernante para que incomodara a su pueblo y estos anhelaran salir de ahí e irse a la tierra prometida. Egipto, históricamente, cuando nosotros leemos sus antecedentes, vemos que ellos muchas veces cambiaban de gobierno, había dinastías diferentes que estaban en el poder. Entonces el que llegaba no estaba comprometido con los anteriores, ¿no? Recordemos, cuando ya analizamos la historia de este pueblo o de esta nación, vemos que estaba dividido en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto, pero después se unificaron al haber una guerra y se consolidaron como una de las primeras potencias mundiales al convertirse en un solo Egipto, ¿no? Entonces el nuevo faraón habla a su pueblo y les dice: necesitamos darle una solución a este problema. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ellos mismos se consideraban más débiles y se consideraban menos. Y en el verso 10 dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dice este faraón: seamos sabios, es decir, necesitamos una estrategia, necesitamos ser precavidos contra ellos. El enemigo, hermanos, cuando viene y nos ataca, no viene sin saber cómo nos va a derribar. Él tiene ideadas, planificadas estrategias exactas para cada uno de nosotros. Los ataques del enemigo están totalmente definidos. Para abundar más en el tema, los invito a que vean la serie de Job que ya terminamos, donde vemos que el ataque del diablo fue totalmente medido para ese hombre que terminó como un guerrero lleno de gloria de Dios, ¿no? Uno dice que no se multipliquen. Este faraón está contra la promesa de Dios. Hay un celo, hay una intimidación, y él está en contra de una promesa divina, la cual pues va a terminar totalmente derrotado. Dice: no vaya a ser que se unan a nuestros enemigos. Recuerden que todos los enemigos estaban en las fronteras. Israel vive en una frontera y ellos tienen miedo de que se unan y los derriben juntándose con sus enemigos. Se vayan de la tierra es otro de los puntos que él analiza, porque los veían como un beneficio económico en su trabajo. ¿Cuál iba a ser la estrategia? Aprovecharse de ellos, esclavizarlos hasta más no poder y beneficiarse ellos. Bueno, este video de Éxodo, que es el arranque de la serie, lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes vayan considerando, para que ustedes vayan analizando, estudiando esta hermosa palabra, y Dios nos ayude a ver más allá de lo que a veces solamente podemos ver al leer. Hay que pedirle sabiduría a Dios, hay que pedirle discernimiento, y hay que tener amor para enseñar a todo aquel que necesite. Te invito a que seas parte de esta serie y que seas de bendición para alguien que todavía no conoce la palabra de Dios. Libro de Éxodo, una bendición tremenda para nuestra vida.
bendiciones y alabamos al que nos hizo libre de todo pecado, de la esclavitud de los vicios, al que nos ha hecho libre por su sangre preciosa. Dios te bendiga grandemente.